Muy buenas tardes. Estamos aquí con la doctora Hilda Gutiérrez, que nos hace el honor de estar con nosotros. Hortensia Arismendi también. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí esta tarde con Profininter. Profininter es una empresa de seguros y fianzas, una empresa familiar desde 1992 y hoy tenemos el honor de tener a la doctora Hilda con un tema muy interesante. Ya nos platicará ella. Me voy a permitir presentar a la doctora Hilda y a Hortensia Arismendi, la doctora Hilda Gutiérrez Velázquez. Buenas tardes, doctora. Es médico cirujano general de la Escuela de Medicina Juan N. Carpas de Bogotá, Colombia, anestesióloga, Hospital Militar Central, algóloga, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Nacional de Cancerología, Medicina Paliativa, Cuidados de Soporte, Instituto Nacional de Ciencias Médicas de la Nutrición Salvador Subirán, Ciudad de México. Cuenta con una maestría en bioética, Universidad Nacional de México, Autónoma de México, y ha colaborado como anestesióloga adscrita en el Hospital Militar Central, docente adjunta del programa de algología, Instituto Nacional de Cancerología, jefe de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, Centro Oncológico Estatal de Toluca y CEMIN, gerente médico marketing Grunenthal de México, algóloga paliativista del Centro Oncológico Médica Sur, practica clínica asistencia privada adscrita al programa de cuidados paliativos de Grupo Nacional Provincial, GNP, Seguros Monterrey, AXA, MedLife y MAFRE. Coordinadora de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Centro Oncológico Diana Laura Riojas de Colosio, de Médica Sur, miembro del Comité de Ética y Donación de Órganos, profesor adjunto del programa de Geriatría de Medicina Interna, Universidad Nacional Autónoma de México, Hospital Médica Sur, algóloga paliativista, certificada en 2018-2023, Hospital Ángeles del Pedregal, colabora en el Comité Evaluador del Consejo Mexicano de Anestesiología, Algología y Cuidados Paliativos, y entre sus publicaciones se encuentran morfina nebulizada para el manejo de disnea y dolor del paciente oncológico, efectos colaterales del uso de opioides, pacientes visita domiciliaria, dolor del paciente con SIDA, buprenorfina transdérmica en paciente oncológico, dolor neuropático y, una disculpa, dolor en el paciente con SIDA, buprenorfina transdérmica en paciente oncológico, dolor neuropráctico y buprenorfina transdérmica, oncología clínica, manual para médicos no oncológicos. Doctora, muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, es un placer para mí estar con ustedes compartiendo algunos conceptos relevantes en la práctica diaria, ¿no? Como son el área de objetivos. Qué amable, doctora, gracias. Y también está con nosotros Hortensia Arismendi. Ha trabajado en el medio asegurador desde hace 20 años y en Profininter 14 años atendiendo y acompañando calurosamente a nuestros asegurados. Ha acompañado a más de 50 asegurados adultos mayores desde el inicio de su padecimiento hasta su desafortunado fallecimiento. Es una gran hija, abuela, es lo que le ha permitido, sobrina, es lo que le ha permitido tener una gran empatía con nuestros asegurados, una alta calidad humana. Or, muy buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, doctora Or. Doctora, para nosotros es un gusto el que usted nos pueda acompañar el día de hoy a Profininter para poder dar una plática que es importante para todas las personas y que considero que muchas personas no sabemos sobre el tema. Justo por eso le estamos invitando y nos gustaría saber qué es un cuidado paliativo. Cuidado paliativo es primero que todo es una subespecialidad reciente en México, podemos decir que más o menos 27 años lleva en México, en donde, y a nivel mundial lleva como aproximadamente 35 años. Es una subespecialidad derivada del área de dolor, derivada a su vez de anestesiología, que se hizo vital conocerla, pues porque siempre acostumbramos a que las personas nacen, están con nosotros,
pero pocos acompañamos cuando las cosas se complican, cuando las enfermedades llegan y llegan con un prospecto de no cura. Entonces, cuidado paliativo es el manejo integral del paciente y de su familia en cuanto a lo que es su enfermedad, manejo sintomático de su enfermedad y con todo lo que implica, tanto para el paciente como la familia, el cambio de roles, los síntomas físicos, los síntomas emocionales y el proceso de educación continuo que existe con el paciente una vez se le ha diagnosticado una enfermedad que potencialmente no es curable. Ok, ¿nos podría dar por favor algunos ejemplos de padecimientos en los que se pudieran requerir los cuidados paliativos? Sí, es una especialidad que incluso ahorita en el MDR se han llamado cuidados de soporte. Las enfermedades que requieren un abordaje paliativo obviamente son las oncológicas, que son las más conocidas, que se diagnostican habitualmente en nuestras latitudes cuando son avanzadas. Pero quiero que sepan que realmente muchas de las enfermedades de origen, ejemplo, neurológico, pacientes con un proceso de una esclerosis lateral amiotrófica, pacientes con un proceso demencial, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva en una fase avanzada, que son estos típicos pacientes que tienen oxígeno, que se les maneja el diurético, pero que ya no se movilizan tanto, pacientes con insuficiencia hepática, lo que ya conocemos todos como cirrosis, y las complicaciones propias de una cirrosis, pacientes con insuficiencia renal, ya sea que estén en hemodiálisis, en diálisis peritoneal o que incluso no sean aptos para este tipo de tratamientos, pacientes que tienen junto con esto un proceso de fibrosis pulmonar o de POC en fases avanzadas. Son como las enfermedades más características y junto con esto obviamente las oncológicas para que requieren un manejo integral del tratante y del cuidado paliativo. Aquí yo voy a hacer una acotación. En realidad los médicos pocas veces curamos, casi siempre paliamos. Si todos nos ponemos a pensar, ¿quién se cura de una diabetes? Realmente muy pocos. Requieren un control a lo largo de la vida. ¿Quién se cura de una hipertensión? Ninguno. Realmente se tratan y se controlan. Entonces, el concepto de paliativos es que realmente los médicos internistas, con todas sus diversas especialidades, oncólogos, cardiólogos, nefrólogos, hepatólogos, que son en el caso enterólogos, ellos realmente siempre palían. Entonces, cuando llega una enfermedad que dicen no tiene un proceso de reversa, o sea, no va a curarse, a limitarse, realmente, como en todas llegase a dar, pues necesitamos manejar sintomáticamente al paciente para que durante el diagnóstico, durante el tratamiento y a lo largo de la enfermedad esté mejor controlado sintomáticamente y reciba toda esa educación, tanto él como su cuidador primario, para saber abordar y tratar y convivir con un paciente que tiene una enfermedad potencialmente no curable. Por ejemplo, ¿habría algunos síntomas o molestias como para poder saber que se tiene que requerir de los cuidados paliativos? Sí, digamos que depende mucho de la enfermedad, ¿no? Cuando uno tiene un paciente oncológico, pues es clásico que desde que llegamos con el oncólogo nos clasifican, ¿no? 1, 2, 3, 4. No, nos dicen, mire, está localmente avanzado. O sea, significa que ya se salió del órgano de origen, de la capsulita donde estaba el origen. O le dicen, oiga, no, es que sabe que ya hay una siembra, comillas, metástasis, que probablemente está en el pulmón o que está en los huesos, que es como habitualmente diagnosticamos a los pacientes oncológicos en Latinoamérica. En ese momento ya deberíamos estar abordando el manejo sintomático, simbiótico con el oncólogo, radiooncólogo, cirujano oncólogo. Muchos de los estudios en Estados Unidos actualizados, por ejemplo en cáncer de pulmón, dicen que la sobrevida de un paciente es más exitosa cuando se trabaja en equipo desde el inicio del abordaje diagnóstico, el área de oncología con cuidados paliativos. Porque nos digamos el manejo de los síntomas, porque la gente no se va a claudicar, porque la gente va a saber qué herramientas utilizar mientras me están dando un tratamiento que va a controlar mi enfermedad durante algún periodo, mientras que entro en remisión, pero que luego probablemente va a volver a desatar otros síntomas u otros sitios de origen.
Ese sería como el momento, ¿no? El momento en el que podemos hacer. En un paciente con insuficiencia cardíaca, pues es el típico paciente que ya, pese a los diuréticos y los antihipertensivos, requiere oxígeno. Entonces, si mi paciente está cada vez más comprometido, más limitado para movilizarse, ese paciente es el que requiere un manejo o un abordaje integral. Igualmente el paciente que ya está con una insuficiencia renal, que ingresan y egresan constantemente del hospital, pero además tiene náusea y son síntomas muy fluctuantes. O sea, una semana puede tener náusea, vómito, luego el otro tiene como falta de aire, luego se le hincharon los pies. Ese tipo de síntomas, cuando los síntomas son recurrentes, o sea, persistentes, diversos, implican hospitalización una o dos, por ejemplo, ¿no? Pérdida de peso y dependencia en ciertas actividades, como vestirme, moverme, llegar solo a una consulta, ese paciente ya requiere abordaje por cuidados paliativos. Entonces, los síntomas habitualmente que se consultan son dolor, náusea, vómito, ansiedad, insomnio, estreñimiento, diarrea, intolerancia a los alimentos, pérdida de peso, boca seca, falta de apetito, falta de ánimo, ¿no? Y el rol es que no solamente es el paciente, el rol que juega la familia, que realmente es importante, porque encontramos muchas familias claudicadas, porque es que yo ya no sé qué hacer, ¿a dónde lo llevo? ¿Quién me soluciona? El doctor no me contesta. Él me dice que él ya puso la quimio, pero pues yo qué hago si mi paciente está vomitando día y noche, ¿me lo llevo a urgencias o no? Entonces, cuando se trabaja en equipo, digamos que se enfocan los resultados, ¿no? Los objetivos. El doctor va controlando la enfermedad de base, el médico de cuidados paliativos se dedica a que esté lo mejor sintomáticamente en sinergia, porque sí debe haber comunicación para que no haya interacciones medicamentosas y que el paciente y su cuidador estén informados, educados, sepan qué hacer en un momento óptimo, ¿no? Ok, doctora, por ejemplo, un paciente que tenga algún problema, no llegando al grado de oncológico, sino un problema ortopédico, de dolores de columna, de dolores de rodilla, en este caso también entran los cuidados paliativos. Sí, a ver, como anestesiología se divide en dolor y dolor a su vez, los algólogos hacemos dos tipos de subespecialidades, una que es cuidados paliativos y otra que es intervencionismo, pero siempre manejamos dolor. Muchos pacientes que tienen múltiples cirugías de columna requieren un abordaje por alguien de clínica del dolor y cuidados paliativos por la persistencia de los síntomas, por el riesgo a tener osteoporosis, osteopenia, por el requerimiento de manejo multidisciplinario, porque ya el dolor crónico por sí mismo es una enfermedad. Hay un componente emocional importante en donde ya el talante está bajo, hay tendencia a la depresión, requiere terapia física dirigida, requiere un manejo especial de condiciones y de acondicionamiento en su casa. Entonces, los pacientes que tienen padecimientos crónicos como lumbalgias, y en su contexto total, dolor crónico. ¿Qué es un dolor crónico? Que es aquel que persiste más allá de 3 meses desde que se abordó por primera vez la causa del síntoma. Ese paciente habitualmente debe ser manejado por alguien de clínica del dolor y cuidados paliativos. La palabra paliativos no sería exacta, sería clínica del dolor, pero es que el dolor, yo quiero que sepan que ya está, el dolor crónico ha sido definido como una enfermedad por sí mismo, porque afecta líbido, apetito, concentración, independencia, actividad laboral, actividad económica en un paciente. Ok, ¿usted en qué momento recomendaría, por ejemplo, en el caso de un paciente con problemas oncológicos, en qué momento sería el momento ideal en el que tuvieran que combinar el médico oncólogo con el médico paliativista? ¿Cuál sería el momento ideal? Pues suena un poco irónico, pero el momento ideal debería ser cuando mi paciente es diagnosticado en un estadio que no es 1. 1 es habitualmente curable. Entonces, en los estadios, porque así nos colocan estadio 1 o etapa 1, ¿no? 1, 2. A partir de la etapa 2, deberíamos ya estar conociendo al paciente desde el diagnóstico. Si no es posible el diagnóstico, durante el screening del diagnóstico, porque ya sabes que se hacen biopsias, se hacen tomografías, se hacen muchas cosas. O cuando el paciente empieza ya su tratamiento, empezó primera línea, segunda línea,
y empieza sintomáticamente a estar fluctuando y consultando en el número de veces por síntomas relacionados a su enfermedad o a su tratamiento. Ya en ese momento todos deberíamos tener la idea de, a ver, necesitamos a alguien que se enfoque en el tratamiento de los síntomas porque el doctor está enfocado en el tratamiento de la enfermedad, para que seamos realmente equipo en cuanto al bienestar y el confort del paciente, ¿no? Es una premisa. A veces tenemos un poco la idea de, es normal tener dolor porque tengo un padecimiento, o es normal que esto moleste, pues porque me acaban de dar un tratamiento, pero eso no es así. Entre más dolor, entre más sufrimiento tenemos, habitualmente nos hacemos más resistentes a los tratamientos y genera más rápido algo que se llama síndrome de fatiga o burnout o claudicación, que es una urgencia en el contexto de un paciente que va a tener una enfermedad que no se cura, porque cambia y altera los roles interfamiliares. Ok, ¿usted en qué momento consideraría que, más bien, cuáles serían los beneficios que tendría un paciente y la familia del paciente al tener un médico paliativista dentro del grupo de médicos? Yo creo que se sienten, primero se sienten soportados. La palabra es soporte, ¿no? Como le han llamado, por eso en el MD Anderson lo llamaron cuidados de soporte. Soportados. ¿Qué significa soportados? Escuchados. Tratan de, el beneficio grande sería poder dirigir sus esfuerzos a lo que realmente es relevante. Ejemplo, yo tengo un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, que tiene oxígeno en su casa, pero que a su vez le cuesta ir con el doctor, que tiene N número de fármacos, que empieza en las noches a estar orinando para bajar la presión y demás, y se siente cansado, sin dormir, no tiene ese fino detalle por ejemplo, ¿no? ¿Sabes qué? El diurético dáselo en la mañana y en la tarde y no te preocupes, vamos a enlazar con el doctor para explicarle que tú prefieres dormir en la noche y no en el día para poder tomar un diurético. Es como el soporte o el interlocutor entre un tratamiento de base y el confort y la recepción en familia y el manejo por parte de su cuidador. Que el cuidador tenga una herramienta, por ejemplo, le falta el aire, ¿qué voy a hacer si son las 3 de la mañana? El doctor no me está contestando, ¿qué voy a hacer? Voy a irme corriendo a urgencias, llamo a una ambulancia, no, estamos en COVID. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues lo abanico. Bueno, entonces, esas herramientas tenemos que dárselas nosotros para que ante eventuales síntomas sepan los signos y alarmas, si son rojos o amarillos, es decir, si es un síntoma de realmente consulta a urgencias o solucionarlo en casa mientras que el doctor te contesta y vamos manejándolo para que tu familiar no sufra. El beneficio real es confort, soporte y que mi paciente no sufra o sufra lo menos posible, ¿no? Que esté a disponibilidad de esa familia y que sea el enlace obviamente con su médico tratante. Exacto. Doctora, para usted, cuál sería la importancia de platicar a una temprana edad con los seres queridos sobre la decisión de tomar cuidados paliativos en caso que fuera necesario? Bueno, pues es muy importante, ¿no? Nosotros tenemos una reforma a la Ley General de Salud de diciembre del 2009, actualizada en diciembre del 2014, en donde todo paciente con una enfermedad progresiva, potencialmente incurable, tiene derecho a recibir tratamiento de su enfermedad, pero tiene derecho a estar educado en cuanto a cuidados paliativos, deben ofrecérsele cuidados paliativos y las instituciones deben ofrecérselo y es el derecho del paciente, ¿no? Cuando yo tempranamente he hablado con mi familia, luego de un ciclo vital cumplido, no sé, 60, 70, 80, y lo digo así porque obviamente conforme va aumentando nuestra curva de edad, ¿no? Realmente pues es cuando más aparecen este tipo de enfermedades que suelen ser recurrentes y habitualmente poco curables o nada curables, no curables. En este tipo de pacientes es importante hablar con la familia porque ante cualquier evento ya se sabe la decisión previa. Él quiere que se intente siempre al máximo, no obstante, si la situación llegase a ser de un procedimiento mayor, una estancia mayor en una terapia intensiva, él prefiere que su familiar esté en casa. O como ocurre en la sociedad mexicana es muy de casa,
de no querer llegar al hospital, a diferencia de los estadounidenses que tienen hospice. Entonces, vamos para el hospice, ¿no? Si no, en casa no, que lo maneje una enfermera. Bueno, aquí no, aquí es la gran mayoría de nuestros adultos mayores prefieren un domicilio y dicen, me llevan, me dicen qué tengo y yo decido si me quedo allá o acá, ¿no? La estancia en casa debe ser realmente soportada. ¿Soportada por qué? Pues porque mi paciente ya tuvo una decisión previa. Un proceso de educación adecuado en el momento, y para eso sirve la reforma de la Ley General de Salud de diciembre del 2014, es, por ejemplo, los pacientes, nos llevan la delantera los pacientes neurológicos. No hay paciente con ELA que no tenga claro lo que quiere. Si quiero gastrostomía, no llego a la traqueostomía y quiero mi casa. Quiero donar órganos, quiero donar córneas. Esos me han salido, pero realmente ellos nos llevan años luz. Esa es una sociedad que realmente funciona muy bien. Tienen una educación magnánime y desde antes de que el paciente empiece a perder capacidades cognitivas, motoras, ¿no? De hablar, incluso de verbalización, ellos ya tienen una voluntad clara y muchos incluso hasta voluntad firmada en cuanto les diagnostican el ELA. Entonces, a ellos nos llevan ventaja. Nosotros culturalmente como que lo dejamos a la decisión del cuidador primario. Pero entonces, nosotros como cuidadores primarios, ¿qué es un cuidador primario? Aquel esposo, esposa, hijo mayor, hija mayor, nieto que está encargado de un enfermo con una enfermedad potencialmente incurable, tenemos que estar documentados. ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer? ¿Hasta dónde quiere llegar mi familiar? No, mi familiar tiene 30 años y le diagnosticaron un cáncer, pero tiene 3 hijos. Queremos hacer todo. Bueno, respetamos su voluntad, hacemos absolutamente todo sin dejar de hacer cosas, pero que esté confortable. Ah, pero que esté cercano a sus hijos, que va a la quimio y el mayor tiempo posible está con sus hijos. Eso es una voluntad anticipada. Es realmente un proceso de educación y nosotros saber que no somos eternos, que podemos enfermar en cualquier momento y que ante eventualidades de enfermedades crónicas, sí es importante hablar qué queremos, cómo queremos, para siempre respetar la autonomía del paciente, que es otro de los objetivos de cuidados paliativos, respetar la autonomía del paciente. Exacto. Entonces, por lo que usted nos comenta, quiere decir que los cuidados paliativos se pueden hacer en casa. Sí, se pueden hacer en casa, también se pueden hacer en el hospital, claro. Habitualmente uno conoce al paciente en el hospital y luego se lo puede llevar a casa, o si mi paciente decide que la mayor parte quiere estar en casa, entonces hacemos esa interlocución entre el paciente y el paciente y el acondicionamiento de su domicilio para que esté confortable y la conexión con el médico tratante. Muchos pacientes deciden que es en casa, otros por el contrario dicen, no, yo no quiero que sea en mi casa porque mi niño está pequeño, porque como puedo llegar a sangrar de la nariz, se puede impactar, ok, pero ese tipo de situaciones o de síntomas probables o de posibles urgencias hay que explicárselas para que de manera temprana tomen decisiones de qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer. ¿Se pueden hacer en casa? Sí, en México es una realidad, se pueden hacer en casa porque gracias a Dios hay seguros de gastos mayores. Y, por ejemplo, doctora, si tenemos un paciente o una persona que se atiende en casa y su enfermedad se va agravando, ¿cuál sería el momento ideal o el correcto para tener que tomar la decisión en hospitalizarse? Bueno, esto va a ser un trabajo interdisciplinario en donde vamos a estar compartiendo con el paciente y con su cuidador, el médico especialista, el médico tratante, le llamamos nosotros, y nosotros, ¿no? Siempre les digo, su médico de cabecera es un médico tratante, ¿no? Él dice neurólogo, él dice infectólogo, necesitamos un terapeuta físico. Nosotros de cuidados paliativos vamos a trabajar con ellos para poder dar el soporte cuando el paciente está realmente evidenciándose una cantidad de síntomas que cada vez son diferentes y que cada vez requieren mayor apoyo sintomático. Si nosotros tenemos un manejo en equipo, una comunicación abierta, paciente, cuidador, médico tratante, cuidados paliativos, pues vamos a seleccionar el mejor momento, ¿no? Mi paciente acaba de recibir una quimioterapia. Esa quimioterapia puede causarle sangrado. Oiga, empezó a sangrar. Ya todos lo sabemos. Vámonos. Fue un signo de alarma que me dieron cuando salí del hospital. Oiga, a mi paciente se le pueden hinchar las piernas. Es esperable dado el medicamento que está recibiendo. Ah, bueno,
Entonces ya me dijo la de cuidados paliativos que puedo hacer un poco de drenaje linfático y utilizar unos vendajes. Yo en ese momento no me estreso. Yo te voy a decir algo, Hortensia, lo más importante es educación. Claro, como dicen los familiares, es que yo no soy médico, a mí no me dijeron que si empezaba a vomitar y le dolía la cabeza, eso era grave, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O si de pronto se mareaba junto con la náusea y el vómito y el dolor de cabeza, era importante. Ah, no te lo dijimos. Nosotros, como médicos, a veces somos muy cortos en expresión, pero cuando estamos en cuidados paliativos, como nos dedicamos a manejo sintomático, tú te dedicas a manejar el síntoma actual del paciente y a evidenciar unas posibles, comillas, urgencias paliativas. Oiga, puede tener un dolor y un dolor intratable si se gira y siente un crack. Eso significa que se puede haber fisurado el hueso. Oiga, puede que su paciente pueda tener confusión, inquietud y un poco alucinaciones si llega a tener una ingesta de líquidos menor a 500 mililitros. Entonces, ya el cuidador sabe más o menos qué puede pasar y es un proceso de educación. Prácticamente te puedo decir que es un proceso de educación, pero individualizado. No le podemos dar una cátedra de medicina, tenemos que ir dirigido a la patología de base. ¿No? Le falta paciente con cirrosis. Oiga, empezó a estar muy somnoliento, no despertaba, no evacuaba y tampoco ingería. Oiga, puede tener encefalopatía. Oiga, si no evacuaba, póngale un enema. ¿Sí me entiendes? O sea, son síntomas que son individualizados y que sí requieren educación. Exacto. Doctora, ¿usted qué opina sobre los pacientes a temprana edad o ahorita por la situación que estamos viviendo de la pandemia, el caso de que se apoyen con médicos paliativistas? Muy importante, muy importante. Ya, yo tengo el caso más reciente del día de hoy, ¿no? Es muy importante por dos contextos, ¿no? Un primer contexto es entender que es una enfermedad que no tiene definido un tratamiento. Primer punto, primer punto. Manejamos síntoma, llega y lo recibe un intensivista en urgencias, va a manejar el síntoma, va a manejar la dificultad respiratoria, puede que llegue una intubación o un oxígeno de alto flujo, pero es un manejo sintomático. Le pueden colocar dexametasona, sí, porque los pulmones están inflamados, pero es un manejo sintomático. Quién va a salir o no depende mucho de las condiciones físicas del paciente, de que también esté alimentado, de que no vaya a ser un proceso de trombosis que no hayamos considerado o que no se vaya a sobreinfectar. Como el proceso es incierto, siempre es importante apoyarnos, sobre todo cuando tenemos pacientes que tienen otras comorbilidades y llegan a un área de urgencias en donde, sabiendo las comorbilidades, podemos llegar a hacer una estancia prolongada de 3, 6 meses y te digo ahora hasta 8 meses, ¿no? Y cuando uno ve realmente las condiciones clínicas con las que quedamos después de todos estos meses de hospitalización, los familiares dicen, no, pues si me hubieran dicho esto desde el principio, mejor no hubiera seguido. Entonces, es como ese soporte y asesoría del cuidador primario de manera simultánea, mientras que el paciente se trata. No es que no se trate, se trata, pero sí como que permitimos visualizar que es un largo plazo, un mediano plazo y que es un corto plazo para tomar decisiones prontas. Ejemplo, médico, hace COVID, sale del hospital, regresa con neumotórax por el COVID, o sea, con aire en su pulmoncito, lo hospitaliza, uy, no, se complicó, más onditas pleurales, uy, no, cirugía es, le quitan parte de su pulmoncito, lobectomía, neumonectomía, traqueostomía, gastrostomía. Después de que han pasado 3 meses, las hijas del doctor decían, no, bueno, ¿en qué estamos, no? Pero son situaciones que no, como uno, en medicina nunca 1 más 1 son 2, y uno como familiar pierde la visión por el amor a su ser querido, pues sí necesita de alguien que tenga el concepto claro y diga, a ver, aquí la calidad de vida, la funcionalidad de papá en este momento o en el momento mediano, en el momento en que él reaccione va a ser esta. ¿Cómo quería papá? ¿Cómo quería ser papá? Es muy importante saber llegar a urgencias con un paciente que tiene COVID y saber quién quiere una intubación, quién no quiere una intubación, en qué momento aceptaría una intubación y bajo qué condiciones. Oiga, pues porque lo quiere intentar y luchar 1 mes o 30 días o 15 días. Y si no mejora, no, pues yo creo que mi papá dijo que no quería. Por ejemplo, estas cosas son supremamente importantes. Si hay una enfermedad en la cual
en la cual sea realmente relevante hablar de cuidados paliativos y decisiones de cómo queremos estar, es COVID. Pues yo creo que justo por el tema, como lo dice usted, como estamos viviendo el COVID día a día y actualmente ya no hay edad, y porque ahorita ya afecta a niños, jóvenes, adultos, cualquier edad, yo creo que el tema de poder platicar con nuestra familia sobre qué beneficios podemos tener con los cuidados paliativos, yo creo que lo debemos de hacer en cualquier etapa de nuestra vida, porque en cualquier momento podemos hacer uso de él. Sí, incluso ahorita nosotros somos el medio de conexión entre el paciente que está en un área, entre comillas, aislada y la familia. Nosotros somos el contacto. Entonces nos encargamos de que el paciente emocionalmente tenga esa pila que nos damos dentro del hospital, que se llama calor y afecto de la familia. Entonces somos esa conexión junto con el área de psicología. Nació el nieto, señora, nació su nieto, ¿no? Ese tipo de conexiones que son medicina, mientras que se hace un abordaje sintomático para que el paciente esté aislado, pero lo más confortable posible. Esto hablando de la parte emocional. De la parte física ni se diga, la sensación de falta de aire realmente es molesta. Utilizamos fármacos para quitar la falta de aire, nebulizamos fármacos para quitar la falta de aire, entonces sí se hace importante. Y uno como cuidador primario o como familiar, uno afuera dice, bueno, pero que no se sienta que se ahoga, pero que no se llene de flemas, pero ¿quién me asegura que no tiene dolor y que está durmiendo? ¿No? Pues porque no los tenemos con nosotros. Esa conexión es muy importante, le genera tranquilidad tanto al paciente como al cuidador, a la familia, ¿no? Cuidador primario o familia. Exacto. En su experiencia, doctora, ¿qué costo cree usted que tendría para la familia el tener un paciente en hospital privado y en casa en caso de tener algún padecimiento de estos? Pues los costos son diversos en cuanto a patologías, ¿no? No es lo mismo un paciente oncológico con un paciente que tiene, por ejemplo, un VIH, porque las enfermedades como el VIH también están incluidas en el contexto de enfermedades probablemente manejadas por cuidados paliativos. Realmente, en cuanto a costos, yo pensaría que pueda llegar a ser similar o ligeramente menor en un domicilio, pero la gran ventaja es que si mi paciente tiene un respaldo de una aseguradora, son cubiertos tanto en casa como en un hospital, ¿no? El impacto económico quizás va a ser menor si está en un domicilio, pero también incluso menor si está en el hospital comparativamente a si no tuviera manejo por cuidados paliativos. Y eso, pues, costo-beneficio va a redundar en menos coaseguro, qué sé yo, que es importante a la hora que el paciente se egresa, ¿no? No están ustedes para saberlo, yo para decirlo, pero tenemos pacientes que pueden llegar y luego cuando salen de un hospital privado, la cuenta implica, deja un pagaré, ¿no? Deja un pagaré a larga data y, ay Dios, te endeudaste. Entonces, realmente puede ser más barato en un domicilio. También lo suele ser más, ahorra más el seguro estando dentro del hospital, porque vamos como muy dirigidos a ponernos en el lugar del paciente y de la familia ante un padecimiento crónico. Entonces, sí nos hacemos como muy responsables de esa parte. Que el paciente no sufra porque después tuvo que vender su casita y no tiene dónde vivir, pues también nos interesa, ¿no? Exacto. ¿Usted qué opina sobre las áreas de las aseguradoras, como por ejemplo en oncológicas, donde estas áreas apoyan a los pacientes con programaciones de medicamentos, quimioterapias, suplementos alimenticios, estudios, etcétera? Pues es una gran iniciativa ahorita de las aseguradoras, ¿no? Grandes aseguradoras como GNP, como AXA, como Mafre, como Seguros Monterrey, cuentan con este tipo de apoyos. La verdad es que para los pacientes que, imagínate, una enfermedad progresiva potencialmente incurable, ¿no? Que ha denotado un gran gasto para la familia. El hecho de que en la casa se diga, puedes mandar el analgésico a casa, puedes mandar parte de tu quimioterapia tomada oral, podemos mandar un servicio de enfermería en casa porque se puede llegar a caer o porque requiere administración de fármacos de cierta manera. O, ¿sabes qué? Requiere de un terapeuta físico porque tiene tanta atrofia en sus extremidades que se puede llegar a caer. Ese tipo de apoyos, pues la verdad es magnífico. Yo te puedo decir que años previos se ha venido incrementando el, el, el servicio de las aseguradoras con este tipo de enfermedades,
porque obviamente es más fácil manejar 1, 2, 3 proveedores para cierto tipo de servicios, tener contacto con ellos, hacerlo de manera rápida y eficaz, en vez de que el paciente esté titubeando, llamando, ¿a qué agencia marco? ¿Y será que esta agencia de enfermería sí me da? Uy, no, no me da factura. ¿O será que este terapeuta físico sí me da factura, no me da factura? ¿Cómo lo va a meter a reembolso? Hijo, ¿cómo vinculo lo que me pidió el doctor con lo que el seguro necesita que yo reporte para que me lo pueda reembolsar, ¿no? Esta parte de los reembolsos y demás se facilita muchísimo cuando ya tenemos un paciente que está siendo apoyado por la aseguradora. Creo que ese es el gran plus de las aseguradoras en la actualidad, poder apoyarlos de manera multidisciplinaria y multifactorial, estando en casa incluso y mandándole los medicamentos tanto oncológicos como analgésicos como para manejo sintomático, cuando ya el paciente está con una enfermedad que ha sido catalogada potencialmente incurable. Ok, entonces, según sus comentarios que nos refiere, usted recomendaría que para la gente es un apoyo el que cuenten con una póliza de gastos médicos mayores, ya que les puede apoyar en cuanto a sus gastos con cualquier tratamiento, hasta con los cuidados paliativos. Indiscutible. Entre más apoyo se tenga, más tranquilidad mental y física para el cuidador y para el paciente. ¿Qué más quisiera uno que poder tener ese ser querido por muchos años? Pero bueno, si ya tenemos una enfermedad que realmente es irreversible, que esté lo más confortable y que me sienta yo no agobiada por tener que buscar de dónde sacar recursos en ese momento y que sepa que las aseguradoras me van a apoyar en esa instancia, que es fundamental. Hay áreas, y yo lo voy a decir abiertamente, en el que quizás las aseguradoras no apoyan, como psiquiatría, ejemplo, ¿no? No, pues, pocas veces he visto que psiquiatría, pero mi paciente con una enfermedad progresiva puede recibir un tratamiento de psicología, ejemplo. Puedes tener un apoyo por alguien que se encargue de darme fármacos que me ayuden a dormir, que me quiten la ansiedad. Hombre, pues si eso me lo va a en eso me va a apoyar la aseguradora y además me va a ofrecer llevármelo, mandármelo a la casa, pues maravilloso. Creo que es fundamental considerar ese tipo de ayudas cuando estamos contratando un servicio de salud o cuando tenemos en mente tener un servicio de salud o cuando de repente no lo hemos considerado, pero sí hace parte importante. Hace parte importante tener ese respaldo porque va a hablar de la calidad y el confort del cuidador y por tanto del paciente. Así es. Pues bueno, en cuestión del área de preguntas en relación a los beneficios que puede tener las personas, en el saber de los cuidados paliativos, creo que nos ha ayudado mucho la experiencia que usted tiene y los comentarios que nos está dando, en relación a todo esto. Pues bueno, ojalá que se amplíe nuestro conocimiento. Todos los días recibimos información. Creo que esta es una información que puede hacer cambios en nuestra práctica diaria, tanto familiar como de amigos, como de vecinos, como en nuestra actualidad. Creo que es muy importante tener este tipo de información día con día. Pues es un gusto haberles acompañado. Gracias, doctora. Doctora, ¿dónde la pueden contactar si quisieran más información o quisieran pasar esta información a sus amigos, familiares? Porque me parece, como dice Ori, como dice usted, de suma importancia irnos sensibilizando. Fíjese que aquí hay un comentario que dice Fanny Cañada, que me parece muy sensible y muy importante también. Dice, también hay niños oncológicos, no solo adultos, y los cuidados paliativos son para la familia y el paciente. Sí, exactamente. Para la familia y el paciente. La claudicación de un ser querido o que ya tu ser querido, por ejemplo, esté en una fase como muy estabilizada, muy estancada, pero que su familiar termine hospitalizado porque está claudicado, porque simple y llanamente no se atendió adecuadamente, eso cuesta, eso dice uno, no puede ser, no puede ser. Eso se llama claudicación del familiar y es una tarea de nosotros prevenirla, ¿no? Fundamental, fundamental. Sí creo que vale la pena considerar siempre que aquí sí el núcleo es paciente y cuidador. Y eso es respaldo. Así es, doctora. No sé si pudiera regalarnos para que nos anoten aquí en el chat sus redes, su
También la Ay, salud. yo voy a ser bien grosera. No tengo redes. No tengo tiempo de redes. Me limito a un celular. Yo estoy ubicada en el Centro Oncológico de Médica Sur físicamente, pero yo tengo número Ángeles. Tengo mi correo, yo encantada de la vida. Ya con el chat es suficiente, con el WhatsApp ya mi vida se acabó. Dicen tiene Facebook, Instagram. No, pero perdón, ¿en qué momento? No me alcanza la vida. No, sería muy irresponsable de mi parte porque no le pondría cuidado. Pero mi celular está disponible, mi correo está disponible. Si quieres, aquí coloco mi correo que está Gracias, disponible doctora, muy para lo que amable. quiera llegar a ofrecer. Sí, ay, van a decir que estoy a la antigüita, no, por más que no hay tiempo. No hay tiempo. Me imagino. Creo que con eso es más que suficiente. Mi correo es como una banca bien. Mi celular habitualmente está abierto para mis pacientes, entonces también está abierto. No tengo ningún problema. Y son mis únicas redes y pare de contar. No creo tener más. Gracias, doctora. No sé si alguien quisiera hacerle una pregunta a la doctora, que nos regale unos minutitos por si tienen algunas dudas. Están aquí, dice, buenas tardes a todos, Hospital General de México presente. Sani Hernández desde Aguascalientes. Déjeme ver, doctora, si tenemos algo en el chat para ver. Si no, no se preocupen, con calma, luego me lo pueden mandar al correo, no hay problema. Muchas gracias a la doctora, me encantó el tema. Pues, doctora, si tienen alguna pregunta, nosotros se lo podemos hacer llegar a través de nuestro medio. Pues, no me queda más que agradecerle, doctora, me parece un tema sumamente importante, nos sensibilizó muchísimo de la gran importancia de tener cuidados paliativos y de hacer de una enfermedades tan difíciles, hacerlo más, más llevadero, más sencillo. Más llevadero. Pues de Así es. corazón les acompaño. Muchas gracias por la invitación. Buena tarde para todos. Y creo que es una muy buena oportunidad para considerar tener un seguro que nos respalde, pero además el conocimiento sobre áreas de oportunidad. Así es, doctora. Y aprovecho para decirles que Profininter, pues bueno, va a estar dando pláticas preocupados por nuestros asegurados. Si alguien quisiera, pues resolver algún siniestro o algo, estamos a sus órdenes. Hortensia es parte del despacho y con toda la sensibilidad y con todas las preguntas que observaron que les hizo a la doctora, es como atenderemos el caso, el siniestro en como un caso personal. También contamos en Profininter, es un despacho, como les decía, familiar, con más de 29 años de experiencia. Tenemos, pues, manejamos las compañías más importantes, alrededor de 10 opciones. Podemos hacer una a sus necesidades para que pudiéramos dar cabida y seguir con esto que nos dice la doctora, ¿no? De que las enfermedades hoy por hoy pues son altamente costosas y me parece que una póliza de gastos médicos pudiera ser un muy buen medio para ellas. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta. Parece que no, o algo que quisieras agregar. No, yo creo que el tema pues es un tema muy importante. Ojalá y todos consideren realmente el tener una póliza de gastos médicos, que sería un apoyo para este y todo tipo de enfermedades. Así es, y bueno, vamos a estarles mandando información de este webinar, los datos de la doctora por si alguien quisiera más información y pues tener en la idea, ¿no? De que existen estos cuidados paliativos para nuestros seres queridos y bueno, y también hacernos la pregunta nosotros qué quisiéramos hacer en caso de una desafortunada enfermedad. Les dejamos aquí en el chat nuestros datos y bueno, pues muchísimas gracias, Sor. Gracias a todos por contactarnos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, muchas gracias. Les dejamos aquí en el chat nuestros datos. Muchas gracias, doctora. Es un tema muy interesante, importante. Desafortunadamente no hay cultura para cuidados paliativos, es correcto. Tenemos que ir abriendo brecha.
Saludos de Tlaxcala. Aquí les dejamos nuestros datos de Profininter, cualquier duda que tengan en relación al tema o que quisieran ver alguna opción de cobertura de seguros de vida, gastos médicos. Con todo gusto estamos para atenderles. Mari, ¿sí están los datos de Profininter? Sí, coloqué el teléfono y estoy colocando los correos. Ay, sí, se me fue era suficientes. Los siguientes, perdón. Y podrás poner nos encuentran en las redes por Profininter Seguros y Fianzas, ¿no, María? Sí, también ya puse la página de profininter.com. Ok. Bueno, pues muchas gracias a todos, muy buenas noches. Gracias, Monse, gracias, David, César, no sé si andaba por ahí. Gracias a todos. Buenas tardes.